Ángel. Me alegro que hayas compartido con nosotros este pequeño rato con estas reflexiones. Y ahora mismo intervendrá el alcalde de Cáceres, Luis Alaya, para inaugurar y quedar cerrada esta inauguración de la jornada. Muy buenas a todos y a todas. Yo quiero hacer una puesta en situación que, escuchando a Ángel ahora, no sé por qué, seguramente porque relaciono mucho a Ángel con su trayectoria, me venía a la cabeza, ¿no? Que es dónde estamos ahora y por qué hemos llegado aquí, cómo hemos llegado aquí, ¿no? Cómo hemos llegado a que la participación ciudadana esté en el foco de todo, es decir, a que la participación ciudadana sea una especie de presupuesto, es decir, a que los políticos queramos que el resto de la ciudadanía participe con más o menos tino y a que la ciudadanía quiera participar, opine sobre política, etcétera, porque esto no era así antes de 2011 en nuestro país, ¿no? Veníamos de una trayectoria en la que había una parte de la ciudadanía que participábamos desde los movimientos asociativos, que participábamos desde los consejos de la juventud, que incluso participábamos en red o estábamos organizados en redes regionales o internacionales. Y en un momento dado esto de alguna forma salta a la calle. Digamos que hasta 2011 en nuestro país ni había un interés fuera del específico, del sectorial, de los movimientos feministas, de los movimientos de jóvenes, de los movimientos LGTBI, etcétera, ni había un interés general por participar en la toma de decisiones, o no estaba tan extendido, ni había un interés político por dar participación en la toma de decisiones. Pero en 2011 pasa algo, ¿no? El 15 de mayo de 2011, como sabéis, empieza el 15M, se dan una serie de movimientos que vienen, que no inventamos, que vienen de otros sitios, que están sucediendo en otros sitios, y en nuestro país una generación entera empieza a exigir participación. Se oponen a la forma de trabajar del bipartidismo, de dos partidos, del mío y del Partido Popular, e intentan establecer un sistema nuevo, con muchas discrepancias entre ellos, con muchos movimientos diferentes que quieren muchas cosas diferentes, pero que al fin y al cabo representan un estado de ánimo, que tiene que ver con que las cosas tienen que cambiar. Y unos años después, y pese a la frustración de muchos con el 15M, el 15M deja algunos cambios, ¿no? Y deja algunos cambios. Algunos de los líderes del 15M están en política activa, otros no. Algunos reconocen ese paso de la política activa, otros lo critican, pero desde luego a nadie se le escapa que incluso en los grandes partidos hemos interiorizado, y desde luego en las instituciones hemos interiorizado esta nueva forma de participar como un presupuesto. Esto no estaba pasando solo aquí. Al mismo tiempo que aquí sucedía el 15M, o poco después, en Chile los estudiantes estaban en la calle manifestándose por diferentes cuestiones, respondiendo también seguramente a un estado de ánimo, a un descontento con el sistema. Ni el paso a la política desde ahí ha pasado solo aquí. Es decir, en Chile Camila Vallejo, que era la líder estudiantil a la que todos conocíamos, muy vinculada al Partido Comunista, ocupa responsabilidades públicas en este momento. Pero a partir de ese momento empiezan a producirse una serie de cambios que poco a poco van impregnando la forma de actuar, incluso de los grandes partidos, incluso de todas las instituciones, y todos sabemos que debemos dar participación ciudadana. El interés es concreto y real. La política pasa de ser algo secundario que no nos preocupa a ser algo que nos preocupa mucho. Incluso empiezan a surgir, en el otro extremo, empiezan a surgir movimientos populistas aprovechando la incorporación al interés político de muchas personas que no lo han tenido tradicionalmente. Y ahora estamos en otro estadio, que le debe mucho a ese, pero estamos en otro estadio, en el que hay una generación entera nueva que se ha incorporado a la política y que ha empezado ya a trabajar, o que viene de esos ámbitos de participación ciudadana, en que los grandes partidos y las instituciones han mirado a esos espacios tradicionales de participación ciudadana, como pueden ser los consejos de la juventud, para fichar líderes, incluso para incorporar formas de trabajar, y en el que queremos ir a un modelo de participación diferente. Y simplificando mucho, como toda mi intervención, que es bastante simple y a grosso modo, y me vais a disculpar, simplificando mucho, podemos decir que tenemos varios tipos de participación, ¿no? Cuando estábamos en los consejos de la juventud,
cuando éramos más jóvenes, yo decía que teníamos dos tipos de participación, la que nos gusta y la que nos gusta menos, pero también nos gusta, ¿no? La que nos gusta, que es la participación permanente, organizada, que se implica en las asociaciones, que trabaja a través de los consejos, que trabaja de forma permanente, y la que nos gusta menos, pero es muy necesaria si realmente queremos tener una democracia participativa, que es la de quienes no muestran mucho interés por organizarse, ni tienen por qué estar asociados, ni tienen por qué participar diariamente, pero reciben un pulso en un momento concreto que les hace querer participar de una decisión o querer participar de una cosa. Y otra que estaría dentro de esta, que es la de los que no tienen un especial interés por acercarse a participar a ningún sitio, pero si llamamos a su puerta deciden opinar sobre lo que estamos haciendo. Y en estas fórmulas tenemos que trabajar. Digo que es la que nos gusta menos que la otra. Obviamente la otra es fundamental, es la sociedad civil organizada que hemos conocido siempre, pero esta otra es la que nos convierte en una verdadera democracia participativa si sabemos canalizarla bien. Esa es a la que preguntamos cómo reformar la Plaza de Santiago, o mejor todavía, y esa es a la que preguntamos cómo reformar la Plaza de Santiago o Héroes de Valer, y la otra es la que aparece organizada y nos presenta una propuesta de proceso participativo sobre la reforma de la Plaza de Santiago, ¿no? Es decir, sería esa diferencia. Pero en ese proceso participativo tienen que entrar todas. Es decir, tiene que entrar también la del vecino que a lo mejor no ha mostrado un interés de participación política en un sentido amplio nunca, pero muestra un interés real en opinar sobre cómo va a ser la puerta de su casa, sobre cómo va a ser su plaza, sobre cómo va a ser su entorno. Y ahí es donde estamos ahora, teniendo en cuenta, y voy terminando, teniendo en cuenta unas premisas muy básicas. Primero, que esto no es fácil, que cada vez que decimos que la participación es muy fácil o que los políticos haríamos las cosas mejor si preguntamos a la gente, simplemente estamos simplificando algo muy complejo. Es decir, la participación requiere esfuerzo, formación de quienes abren los canales de participación y formación también de los líderes de los colectivos en la participación, de los líderes vecinales, por ejemplo. Requiere experiencia, requiere conocer muchos casos de buenas prácticas y requiere un esfuerzo económico incluso, organizativo, de personal. A las instituciones nos cuesta mucho más. Las instituciones somos más lentas en procesos participativos que fuera de procesos participativos, obviamente, pero nuestras actuaciones luego tienen una acogida mucho mejor, están mucho más acordes a lo que hacemos y, sobre todo, abrimos un espectro mucho más amplio en el que somos capaces de conseguir ideas mucho mejores. Pero teniendo claro que esto no es fácil, y yo insisto siempre mucho en lo de que esto no es fácil porque tendemos a decir que todo es muy fácil, ¿no? Y no lo es, tenemos mucho que aprender nosotros desde aquí, los vecinos desde sus espacios de participación, y necesitamos y para tener una verdadera democracia participativa necesitamos además que la ciudadanía vaya adquiriendo también una formación, un conocimiento de las formas de hacer, un espíritu democrático que le lleve no solo a querer participar, sino a ser capaces de convivir con la frustración, con la crítica, con que nosotros planteamos nuestras ideas y luego otras personas las refutan o no están de acuerdo. Y todo eso requiere un proceso de formación largo, ¿no? En el que estamos ahora. Estamos aprendiendo con procesos que a veces no son tan buenos como nos gustarían porque los tenemos que afrontar en tiempos más cortos de lo que nos gustarían, con procesos que a veces sabemos que van a poder ser mucho mejores en el futuro y con procesos que requieren una adaptación de la administración municipal a nuevas fórmulas que es muy necesaria y que nos va a costar mucho, mucho, mucho. Entonces, en este camino a mí sí me gustaría que lo vieseis como un camino que hacemos juntos, es decir, no simplemente como una exigencia unidireccional hacia el Ayuntamiento o hacia la Junta de Extremadura o hacia la Diputación, sino como un camino que hacemos juntos, en el que todos vamos aprendiendo, en el que vamos limando los procesos y en el que vamos definiendo cosas, ¿no? Y tenemos algunos retos importantes, la ordenanza de participación ciudadana, tenemos retos importantes también en sistematizar procesos participativos mucho más abiertos para la obra pública y sobre todo tenemos un proceso muy complejo también en entender todos que la participación ciudadana no se ciñe solo a la obra pública y que también es una forma de concebir, de exigir, pero también de hacer y de trabajar juntos y de entender que construimos la ciudad juntos, es decir, de entender que sostenemos la ciudad entre todos
que la mantenemos limpia, siempre se pone el mismo ejemplo y es terrible, pero que la mantenemos limpia entre todos, pero que también entre todos hacemos la oferta cultural, entre todos organizamos las actividades, entre todos recuperamos el espacio público, intervenimos el espacio público. Es decir, un asunto que es realmente interesante si lo hacemos desde esta perspectiva. Y con esto no quiero decir que nosotros no tengamos que recibir críticas, que las tenemos que recibir, ¿no? Hace unos años, y cierro como empecé y me voy otra vez a Latinoamérica, a Sudamérica para terminar, para finalizar. Hace unos años, recordáis las enormes manifestaciones estudiantiles en Brasil contra el gobierno y yo tengo muy, muy grabado lo que decía la respuesta que dio a las manifestaciones Dilma Rousseff, la entonces presidenta de Brasil, cuando salió a decir que habían trabajado toda su vida para conseguir que una generación entera de jóvenes de clases populares fuesen a la universidad, adquiriesen espíritu crítico, participasen en democracia y que ahora esos jóvenes formados, críticos y educados en democracia respondían furibundamente al gobierno porque no le gustaban sus políticas y que ese era el mayor éxito de la generación que había conseguido que fuesen a la universidad, ¿no? Que ahora estuviesen dispuestos incluso a sacarlos de los espacios de poder porque se habían convertido realmente en jóvenes críticos y con espíritu democrático. Y ese es el reto. La democracia participativa y la participación ciudadana no es cómoda para quienes gobernamos, no es fácil, no es barata, no es agradable, pero tenemos que tener claro que si el modelo que queremos de democracia es ese y si el modelo de ciudad que queremos es ese, es el único camino que tenemos para conseguirlo. Así que ahí va mi ofrecimiento, el agradecimiento a todos los que estáis hoy en estas jornadas, el agradecimiento a Mamen y a todo el equipo del Ayuntamiento por la organización, a David también por la organización, a Ángel por acompañarnos y al presidente por enviarnos este vídeo y os deseo que tengáis unas muy buenas jornadas y que sean provechosas y productivas. Muchas gracias.